De vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Esta semana conocimos un informe bien importante elaborado por la Fiscalía respecto a la evolución del delito de secuestro en nuestro país. Sobre eso vamos a conversar con la gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales. Está con nosotros. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por Buenos invitarme. días, Ana María. Buenos días. Bueno, este informe es súper interesante porque aborda un fenómeno criminal relativamente nuevo en nuestro país, o que al menos ha ganado más fuerza en el último tiempo acá en Chile, en el contexto de la situación de seguridad que estamos viviendo, de la llegada del crimen organizado, etcétera. Y acá, si bien se ve una variación leve respecto al año anterior, si uno hace la mirada más larga, en 10 años hay un aumento y un salto bien importante en el número de secuestros registrados. ¿Qué es lo que está ocurriendo con este fenómeno, Ana María? ¿Qué es lo que ven ustedes como la principal conclusión de este informe en la evolución que ha tenido? Sí, bueno, nosotros venimos entregando este reporte particular en materia de secuestro desde el año 2023, ¿ya? Porque creíamos que era importante adentrarse en este fenómeno y ver las distintas tipologías que hay detrás. Y en ese contexto lo que muestran, en una mirada más bien longitudinal de 10 años, es que evidentemente ha habido un aumento muy importante de los secuestros. El año 2014, por ejemplo, nosotros teníamos 360 ingresos por secuestros al Ministerio Público, y esa cifra, por supuesto, se ha más que duplicado. Estamos en el 2024 con 868 secuestros ingresados al Ministerio Público. No quiere decir que antes no existieran secuestros, teníamos ingresos, pero la verdad que preferimos mostrar la DECA. Y en ese contexto, dentro de esta entrega nosotros analizamos las distintas tipologías de secuestro. Y dentro de las tipologías de secuestro, cuando entregamos por primera vez este reporte, dijimos que de manera prevalente los secuestros vinculados a disputas familiares o domésticas eran aquellos que ocurrían con mayor frecuencia, donde la expareja secuestraba por motivos sentimentales a la misma, y evidentemente ahí había un foco de preocupación. Sin embargo, también en ese momento hicimos de manera importante un foco respecto de aquellos secuestros vinculados al crimen organizado. ¿Ya? En ese contexto, lo que muestra el estudio son 9 tipologías que nosotros tomamos de Naciones Unidas. Está, como ya señalé, la vinculada a disputas familiares o domésticas, pero también están los con fines de extorsión, los en el curso de otras actividades delictivas, por ajuste de cuentas, venganza, entre otras materias, con fines de abuso sexual y entre grupos delictivos, y con fines de explotación sexual. Nosotros, de esas categorías, las que más nos han preocupado es precisamente aquellas vinculadas al crimen organizado, que son 4. Particularmente los secuestros con fines extorsivos, los secuestros por ajuste de cuentas, los secuestros entre grupos delictivos y los con fines de explotación sexual. Porque, como sabemos, el crimen organizado es bien diversificado en términos de sus mercados ilícitos, y uno de los cuales es el de explotación sexual. ¿Y hace 10 años no había presencia de este tipo? No había presencia, pero si me permiten profundizar en los datos, si sumamos esos cuatro, lo que tenemos hoy en día es que hay un 37,8% de los secuestros que están vinculados a criminalidad organizada. Y ese es el dato más llamativo, diría yo, del informe. ¿Cómo porque determinan eso? Sumamos estas 4 tipologías más próximas al crimen organizado. ¿Solo las explotan bandas internacionales con presencia en Chile? No. También hay bandas chilenas que se dedican al crimen organizado. Sí. Pero en el fondo esas criminalidad organizada. Esas 4 tipologías de secuestro corresponden a la criminalidad organizada. Sí, efectivamente. Y es un 37 y tanto por ciento. 37,8%, y lo más importante en relación a eso es cómo ha crecido de un año a otro. ¿Ya? ¿Y cómo creció? El 2023 nosotros informamos que un 27,2% estaba vinculado a criminalidad organizada, y como señalé, el 2024 un 37,8%. Son 10 puntos porcentuales de aumento. De ese disminuyen entonces las disputas familiares, que eran las que tenían mayor presencia, mayor prevalencia anteriormente, y aumentan las en contextos de crimen organizado. De ese 37 y tanto por ciento de secuestros en contexto de crimen organizado, ¿sabemos cuánta participación de bandas extranjeras hay, o es irrelevante a la hora del cálculo, porque o son bandas de chilenos y extranjeros, o porque la influencia de los extranjeros ya se ha instalado en Chile? ¿Cómo ven el fenómeno?
Nosotros presentamos un dato respecto del perfil de los imputados. Nosotros no en términos de bandas, porque las bandas pueden ser puramente extranjeras o también pueden tener una mezcla. De hecho, ya varias de ellas llevan tiempo acá y se empiezan a producir asociaciones delictivas con los imputados nacionales. Y en ese contexto lo que nosotros mostramos en los datos es, respecto de las nacionalidades, que un cuarto son extranjeros, de aquellos los cuales nosotros podemos conocer también las nacionalidades, porque hay algunos casos de secuestro de los cuales realmente nosotros no contamos con mayores antecedentes. Pero en un 25% de los casos sabemos que son extranjeros, y de ese cuarto tenemos que un 63% corresponde a nacionalidad venezolana. Correcto. Y un 20% corresponde a nacionalidad colombiana. ¿Da para concluir que el secuestro extorsivo o el secuestro para explotación sexual es un crimen importado? De cierta forma, los aumentos que hemos vivido en los últimos años dan cuenta de ello. Lo que nosotros podemos observar en relación a esto, primero, que como señalé, son típicamente figuras asociativas. En los secuestros participan en promedio 3 personas. Ahí ya tenemos asociación criminal, ¿no? O sea, para cometerlo es muy raro que se cometa por una persona. Típicamente los casos de expareja es así. Pero en los de crimen organizado, particularmente, tenemos presencia de a lo menos 3 personas que participan en ello, de los cuales un 67% tiene antecedentes penales y 11 delitos en promedio. ¿Ya? Wow. Entonces, primero, también hay que desmitificar la idea de que estamos frente a primerizos en relación a esto, sino son personas que tienen trayectorias delictivas ya crónicas, solo que esas trayectorias delictivas en realidad pueden ser bastante versátiles, porque la mayoría de las entradas son por amenazas, delitos contra la propiedad, pero que en algún momento se toma la decisión de escalar en el delito, digamos, y poder enfrentarse a este nuevo fenómeno. Ahora, eso es respecto de los cuales nosotros tenemos los antecedentes. Porque particularmente tratándose de los imputados extranjeros, nosotros en general desconocemos sus antecedentes penales previos, a menos que sean informados por los países de origen. Y eso depende. ¿Desconoce su identidad también en algunos casos? Bueno, efectivamente, ahí es uno de los mayores desafíos que tenemos en términos de la identificación de los extranjeros. Es por eso que está vigente desde hace un tiempo una instrucción general del fiscal nacional, que es el denominado criterio Valencia. Y el criterio Valencia lo que instruyó a los fiscales es que en casos en los cuales se desconozca la identidad de los imputados, se pueda solicitar la prisión preventiva tratándose de ciertos delitos, ¿no es cierto?, de manera que se pueda acreditar la identidad y que la persona no sea liberada sin que dicha identidad sea identificada. Ana María, cuando uno ve el detalle por región y los tipos de secuestro por región, hay algunas que me llamaron la atención, por ejemplo en Atacama, en O'Higgins, en Los Lagos, supera el 50% el tipo de secuestro que está vinculado al crimen organizado. ¿Hay algún patrón común en esas regiones que lo explique? Mire, lo que nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo de estos informes es que han habido cierta movilidad también en el fenómeno. O sea, estos eran casos, particularmente los vinculados al crimen organizado, que se daban bastante en investigaciones que teníamos en el norte. Tenemos fiscalías que llevan bastante tiempo enfrentándose y persiguiendo a bandas de crimen organizado. Es el caso de Arica, el caso de la Fiscalía de Tarapacá, que ha significado lograr sentencias condenatorias respecto de grupos de crimen organizado, los gallegos, entre otros, muy conocidos, ¿no es cierto?, de más de 500 años sumados. Y en ese contexto eran típicamente fenómenos del norte. Hoy ya no podemos decir que son fenómenos típicamente del norte, porque evidentemente nosotros lo que estamos viendo es una suerte de desplazamiento, sobre todo al sur. ¿Y algo parecido pasó con los homicidios? También en el caso de los homicidios, porque también estaban muy concentrados en el norte hace un par de años. Efectivamente, no obstante, que hay que tener presente que los homicidios, a lo menos en los últimos 2 años, han ido a la baja. Tuvimos un pic que fue el año 2022, pero afortunadamente los homicidios han ido a la baja. Pero en el mismo sentido tenemos investigaciones vinculadas a estas materias hoy en día en el sur que desafían bastante a los equipos. De todas maneras, la mayoría están concentradas en la región metropolitana, por razones de densidad poblacional también y de frecuencia de delitos acá. Tenemos un 40% que están en la región metropolitana. Nosotros también lo vemos bastante en lo que son nuestros equipos ECO, que son, digamos, tan conocidos, ¿no es cierto?, en términos de la Constitución en el sitio del suceso, en que la mitad de los secuestros ocurren en el resto de las regiones, pero un 50% de los secuestros vinculados al crimen organizado ocurren en la capital. En la capital. Ana María, lo último, viendo estos datos, ¿usted diría también que se está estabilizando el número de secuestros o no?
Mire, si bien se observa en términos de los datos un pic en el año 2024, nosotros también reportamos el primer semestre del 2025 de los ingresos. Lo que nos muestran los datos es que comparado con el primer semestre del 2024 tenemos una disminución del 29% en los fenómenos. Okay. Pero para hablar de tendencias tenemos que esperar el año completo. Ana María Morales, doctora en criminología, gerenta de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional. Muchísimas